¿El capitalismo? Pero ¿sabemos qué es el capitalismo? Poco se conoce y menos se habla de él. El capitalismo es una manera de obtener recursos con, primero, una condición: la propiedad privada de los medios de producción, la tierra, las fábricas, las centrales eléctricas, las minas, las plataformas. Tiene también un funcionamiento, que es ajustar oferta y demanda en el mercado, claro, con la inestimable ayuda de los que nos construyen las preferencias. Y tiene también un metabolismo, es decir, una lógica que no se puede cambiar, aunque adjetives al capitalismo como humano. Ya, humano, pero capitalista. Y ese metabolismo es la búsqueda constante de beneficios que lleva a convertir todo en una mercancía, sean las personas, el sexo, el deporte, comer, divertirnos, beber agua o respirar. El capitalismo convierte en mercancía hasta lo que no debiera tener precio. No está mal, que el capitalismo cree mercancías. Gracias a eso hemos llegado a la Luna, tenemos teléfonos móviles 5G hechos en la China comunista capitalista, mueren menos niños al nacer y vivimos más años. Pero cuidado, esto no es gratis. El capitalismo convierte en mercancías cosas que no construye como mercancías y las destroza. Por eso destroza la vida. Ocurre con la mano de obra. La mano de obra la construyen las familias con mucho amor, pero luego el capitalismo nos convierte en guiñapos después de la jornada laboral. Igual ocurre con el conocimiento, que es posible gracias a todas y todos en las familias, en la escuela. ¿Pero quién ha inventado las matemáticas? Pero que claro, eso lleva a que después algunos patenten cosas que son de todos. Y si no tienes dinero, te quedas sin la medicina y te mueres. Como si alguien pudiera hacer ningún avance sin la ayuda pública de una manera o de otra. El capitalismo también convierte en mercancía el dinero, que es un medio de intercambio nada más, pero claro, como lo ha convertido en mercancía, devasta la economía y al final con lo que más dinero se gana es con el dinero, que es como paliar la sed con la sed. Pero quizá la mercancía ficticia más grave que destroza el capitalismo es la tierra, que convertida en mercancía queda destrozada. Como destroza a las personas, al dinero y al conocimiento. El capitalismo ha devorado en 100 años el petróleo, que ha tardado siglos en crearse, en construirse. Acaba con el agua y con la biodiversidad, sin la cual no hay vida, igual que ocurrió en la isla de Pascua, que acabaron con los árboles y esa civilización murió. El capitalismo es tan perverso que enciende y apaga la luz en los corrales de gallinas para que piensen que ha llegado la noche y el día y entonces pongan huevos 2 veces. El capitalismo echa fertilizantes y pesticidas a la comida, que terminan por agotar la tierra y por envenenar a los pájaros y a los mosquitos y a las abejas. Pero el capitalismo no tiene tiempo para pensar en estas cosas, porque cada trimestre, como mucho, tiene que rendir cuentas y beneficios. Por eso te vende carne mechada con listeria, te calienta el planeta hasta la devastación, deforesta la Amazonia, quiebra las corrientes de aire o crea alergias envenenando el aire. Y dice que esto es por el bien del desarrollo. Pero por fortuna ahí están los jóvenes, que no entienden tanto de cuentas de resultados como de vida y de ganas de vivir. Y gracias a que aún no saben esas mentiras, igual nos salvamos. Gracias, desobedientes. Pues hoy en Dímelo en la calle vamos a preguntarnos por el principio del fin de las armas nucleares. ¿Cómo es posible que en mayo del 68, que generó la transformación política de Europa, rodase en torno al fin de las armas nucleares? Y hoy en día parece que nos hemos olvidado. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, amigo? Encantado de estar con vosotros. ¿Qué tal? Bueno, pues vamos a hablar del asunto. Vamos a hablar de las guerras nucleares que parece que han desaparecido. ¿Y cómo es posible que fuera tan relevante en los años 60 y 70 toda la lucha, ¿no?, contra las armas nucleares y contra todo lo nuclear en conjunto, y hoy parece que se ha disipado? Todo eso te lo vamos a explicar ahora en cuanto nos vayamos a tomar un café, ¿no? Bien, para ponernos más nerviosos. Venga. Pues ya estamos aquí con el café. No hay menos peligro que en los años 80, sin embargo, parece que la atención de la gente, incluso de los medios, ha desaparecido. ¿Qué ocurre?
No solo no hay menos peligros, hay más peligro. Está el reloj Domesday que se llama, que es una especie, digamos, de indicador multicriterio que mantiene la comunidad científica a nivel internacional sobre el nivel de riesgo que existe global, que incluye el tema de las armas nucleares. Y en estos momentos ese reloj se sitúa en un nivel de riesgo similar a la crisis de los misiles en Cuba, en donde todo el mundo temía inminentemente un cruce de ataques nucleares, ¿no? Es decir, estamos realmente en un nivel de inestabilidad por distintos temas, ¿no? Que pueden desembocar, entre otras cosas, en el uso de armas nucleares. ¿Por qué en su momento tuvimos esa eclosión, esa explosión del movimiento pacifista en Europa y en particular en España? Bueno, estábamos en un momento también muy fuerte de la Guerra Fría, se instalaban los euromisiles, con lo cual era motivo de titular de primera página y en los telediarios también, en que si los rusos se organizaban, que si los americanos sean los euromisiles, y teníamos bases americanas en España. Yo en Zaragoza tenía una base y cuando decíamos estamos siendo apuntados por 20, 30 misiles nucleares, era creíble y era una alarma ciudadana que motivaba la movilización. Tengo la sensación de que esto es como cuando te hacen 6 simulacros de fusilamiento y al final te da lo mismo absolutamente todo, ¿no? Porque sí es verdad que después de la Segunda Guerra Mundial los países que tenían armas nucleares constituyeron, ¿no?, el Consejo de Seguridad con capacidad de veto. Esos países no son especialmente pacíficos hoy mismo. Vemos que Estados Unidos, con el loco de Trump, está desarrollando todo tipo de amenazas por todo el planeta. Rusia quiere otra vez levantar cabeza. Estoy pensando en Israel, que no estaba en el Consejo de Seguridad, pero también con su locura, ¿no?, pequeño imperialista, también está poniendo en riesgo toda la zona. En África, Francia sigue teniendo sus intereses. Inglaterra, que era un país democrático, pacífico, de nuevo también está atravesado de problemas. No es para estar tranquilos, ¿eh? Bueno, yo creo que está esa parte de política internacional con líderes políticos poco tranquilizadores, por decirlo de algún modo, que nos están poniendo en riesgo permanente y cada vez más, que llevan las situaciones a límites, pero también está el que puede haber errores informáticos, puede haber un hackeo, puede dejar de funcionar. De hecho, hay armamento de este tipo obsoleto, pero que está en funcionamiento y que es viejo. Es decir, puede haber varias causas, no solamente los líderes, que también, es decir, no está ayudando nada, ¿no? El 7 de julio de 2017, 122 países firmaron el Tratado de Prohibición de las Armas Nucleares. Sin embargo, no entra en vigor. ¿Qué demonios ocurre? Para que entre en vigor un tratado en la ONU tiene que alcanzar 50 ratificaciones. Entonces ahora, desde hace tiempo, se está en un proceso de ratificación. Creo que ya estamos en 26 países. O sea, es más fácil firmar que luego ratificar. Claro, que luego ratificar, efectivamente. No, incluso hay 3 niveles. O sea, primero se adopta, fueron 122 países, luego se firma y luego se ratifica. Entonces, 122 países adoptan en la Asamblea General de Naciones Unidas. España ni se presenta a la Asamblea, ¿no?, bajo una recomendación orden de la OTAN, ¿no? Y luego va el proceso de firmas y ratificaciones, en muchos casos por los parlamentos, etcétera. Entonces vamos avanzando y se va a llegar a los 50, pero en efecto... En este momento, en estos días, perdón, es que en esta semana van a ratificar 9 más, claro, más 27, entonces, 36. Ahí llegamos a uno de los puntos centrales del documental, y es que en España y en muchos países, en todos los países de la OTAN, no han firmado, no han apoyado esta prohibición. Pero no tiene mucho sentido porque armas nucleares no tienen todos los países y uno podría pensar que los países que no tienen armas nucleares debieran firmar contra esas armas que lo que hacen es amenazar a todo el mundo. Nos amenazan y nos dan más bien poca seguridad. Y por otra parte, creo que el común de los mortales aquí, nunca mejor dicho, estamos en contra de las armas nucleares. Entonces, los políticos y el gobierno en particular se tendría que hacer reflejo de este sentir, ¿no? España es uno de los países que todavía no ha firmado. Ni participó siquiera en la elaboración del tratado. Por ejemplo, Holanda fue obligada por su Parlamento a participar, aunque el gobierno holandés dentro de la OTAN estaba por el no y votó no, pero por lo menos participó en el proceso, asistió a la Asamblea General y votó. Y ahí el bipartidismo funciona, ni el PP ni el PSOE están por la labor. Desde luego, en la práctica sí. Sin embargo, hay que decir que hubo un momento que nos llenó de esperanza y de manera, casi nos frotábamos los ojos de incredulidad,
cuando después de la moción de censura, entre los acuerdos formales que se firmaron entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, figuraba, para sorpresa de todos, el firmar y ratificar el tratado. Cuando dentro del Parlamento, con Pablo Agustín era muy prudente, pues, no tiremos las campanas al vuelo, miremos a ver, empezamos a hablar, se confirmó que estaba entre los compromisos ejecutivos. Y sin embargo empezó a haber dudas, emitieron un informe interno en el Ministerio de Exteriores diciendo que era imposible porque había obligaciones contractuales del Gobierno que impedían firmarlo. Hubo un informe del ICANN que fue compartido por buena parte de los técnicos y de los expertos del Ministerio que demostraba que no había obligaciones contractuales, que era un problema simplemente de voluntad política. Sin embargo, al final el Gobierno dijo que no podía ser. Tenemos un país similar a España, Nueva Zelanda, que está en una alianza similar a la OTAN y que firmó un tratado firmó ese territorio libre de armas nucleares y está en esta dinámica del tratado. Y lo único que impone a esos países es que no solo no tengan ellos armas nucleares, sino que no dejen transitar armas nucleares por su... Claro. Tengo la sensación de que España al respecto tiene poca soberanía porque tenemos bases militares donde no preguntamos ni qué hay dentro, ni qué transportan los aviones, ni qué hacen los Estados Unidos regidos por Donald Trump. Lo cierto es que no sabemos qué está pasando, por ejemplo, por la base de Rota, ¿no? No sabemos, en realidad, porque nadie les pregunta, como dices tú, qué es lo que llevan, por ejemplo, aviones norteamericanos, barcos, por submarinos. ejemplo, o submarinos, ¿no? Realmente, en este país no se ha explicado que este tratado se ha firmado, que España no ha firmado, como decían ellos, el tratado, pero ni tampoco se dan explicaciones del peligro en el que estamos. La frase del documental es una frase de Setsuko Turlov, ¿no? Una superviviente, Ibakusa, les llaman ellos, y nos dio un testimonio que la verdad es que nos conmocionó. La fuimos a grabar, ahora vive en Toronto y es tal vez la persona que más espíritu le inyecta al documental y en buena parte el testimonio de los supervivientes fueron los que ayudaron a dar un giro a la perspectiva con que se trataban las armas nucleares en la ONU y al espíritu de todo este tratado de prohibición, que es la perspectiva humanitaria, no la de seguridad, de equilibrio, de destrucción mutua asegurada y todos esos criterios que se utilizaban anteriormente, sino que el punto de partida del tratado de prohibición es el enfoque humanitario y esto ayudaba. Respecto a la frase, disculpa, esa frase a mí me conmociona y cuando tú lo has dicho, de pronto he conectado con esa conmoción que me produce cuando veo el documental, ¿no? Cuando ella habla, Setsuko habla ante el Pleno de Naciones Unidas cuando se aprueba el TEPAN y ella dice, la frase suya traducida al español es que esto sea el comienzo del fin de las armas nucleares, que es el título del documental que ha dirigido Álvaro. Sin embargo, tengo la sensación de que allá donde en algún momento Hiroshima y Auschwitz eran como dos referentes de lo que nunca debería volver a pasar, en el mundo se ha disipado, ¿no? Hiroshima parece que queda para las películas. Sí, sí. De hecho, incluso, fíjate que ha habido otras armas de destrucción masiva, menos masiva, pero masiva, que se han entrado a negociar y se han prohibido. Quiero decir, no ha pasado nada. En estos momentos, ¿cuál es la clave para mí? No es verdad, no es un tema de seguridad. Es verdad que es un problema de poder, de amenaza, además, pero es un problema de lo que se dijo en su tiempo y que sigue vigente, el poder de todo el aparato, digamos, económico-militar de la industria del armamento en el mundo. En estos momentos está disparado el crecimiento de presupuestos militares en las grandes potencias. Se está produciendo un relevo en la hegemonía mundial que quiebra, que produce un choque de placas geopolíticas en el mundo. China emerge. Cuando ha ocurrido estas cosas en el tiempo anteriormente estábamos en la víspera de una nueva guerra mundial, no digo que lo sea, pero en ese contexto están haciendo un negociazo
el gran complejo político-militar, fundamentalmente en Estados Unidos y en otros países. En estos momentos, solo la existencia del arsenal, son 17.000 armas nucleares, supone 100.000 millones de euros que nos estamos gastando en mantener un arsenal y no dedicándolo a las necesidades humanitarias, sociales de la gente en el mundo. El choque económico entre China y Estados Unidos, que arrastra como un espectador impotente a Europa, hace del uso de las armas nucleares un riesgo duplicado. Absolutamente, pero además, fíjate que no solo es el riesgo de la confrontación de los agentes principales. Por ejemplo, India y Pakistán tienen el arma nuclear. Tenemos que mirar. En cualquier momento se abre una confrontación. Nadie va a querer una confrontación nuclear a gran escala, pero no se piensa, no sería probable que en una prueba de fuerza en donde una parte está perdiendo su dignidad, no tire un pepino para mantenerse en su orgullo y el otro responda y se abre una escalada. Y con los locos que están gobernando nuestros países. Que se sabe cómo empieza una escalada, nunca se sabe hasta dónde llega. Bueno, lo mismo, Irán, Israel en un momento determinado, o Oriente Medio, Rusia está en ese juego también, haciendo sus alianzas, China, etcétera. Estamos en una situación tremendamente inestable en donde cambio climático, choque de placas geopolíticas, hay un montón de elementos de riesgo, están tensionando el equilibrio en el mundo y detrás hay 17.000 armas nucleares. Acabamos de ver que un ataque con drones ha matado a 40 civiles en Afganistán. La perspectiva de que drones puedan portar armas nucleares es un escenario apocalíptico, Álvaro. Pues sí, la verdad es que sí. Porque aunque se mantiene, incluso ha bajado el número de armas nucleares que hubo, por ejemplo, a mediados de los 80, que es cuando más hubo, sin embargo, se siguen perfeccionando. Entonces sigue una carrera que no aumenta el número, pero sin embargo se perfeccionan tecnológicamente. Juana, parece que una de las perspectivas optimistas de la política tiene mucho que ver con el feminismo y con un creciente papel de las mujeres en la política. ¿Es compatible feminismo y armas nucleares? No es compatible. De hecho, quiero decir, la primera organización que se manifiesta a nivel mundial en contra de las armas nucleares es la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la No Violencia. De hecho, contamos en el apoyo de este documental con Carmen Magallón, la presidenta de la organización en España. La mujer en general siempre luchó por la vida y tenemos una gran esperanza en que el movimiento feminista va a sumar. Y hablando de algo que decían sobre el clima, que estamos en la semana por el clima, ha llegado el momento de conectar peligros nucleares con cambios climáticos, porque tienen una relación absoluta. El tema de las guerras y sobre todo las armas nucleares. Así es que esperamos que también, no solamente el movimiento feminista, sino que además el movimiento por el clima asuma como suyo una temática fundamental que es el desarme nuclear. Pues ojalá el principio del fin de las armas nucleares sea una realidad. Juana, Pedro y Álvaro, que este documental entre en todas las conciencias porque falta hacer. Gracias por el esfuerzo y hasta la próxima. Muchas gracias a vosotros. Hola, Juan Carlos, mal, muy mal. Estoy en el puto cogollo del puto infierno, en la parte más oscura del Averno, con gente como Luis Cobos, que ya se te había olvidado que existía, como Manolo el del Bombo, por ejemplo, está por aquí, Pitingo, estamos aquí unos cuantos cociéndonos en pez hirviendo, porque es que se han cargado la democracia, Juan Carlos, con las elecciones del 10N. Ahora te contaré por qué. Bueno, se la han cargado ya a nivel mundial en muchísimos países. El Brexit, ¿qué fue? Pones a votar a 3 millones más de personas que no tienen ni puta idea de lo que están votando. No, con el dinero que nos vamos a ahorrar de la UE vais a poder pagar la sanidad pública del Reino Unido. Y un huevo. El Trump, ¿qué fue? America first. Make America great again, the wall. Sí, nos van a dar por el wall, pero vamos, antes de la siguiente reelección. Y aquí Pedrito lo que ha hecho es
promover la gran fiesta de la democracia. Venga, a votar una y otra vez hasta que salga lo que a mí me sale del ciruelo, ¿no? Hasta que tenga una mayoría no holgada, que él no quiere mayoría holgada, él quiere mayoría absoluta para entrar en zona de confort en la Moncloa, ¿sabes? Estar 4 años de tranqui, colocando a los amigos, a más amigos todavía de los que ha colocado, porque ha colocado un huevo, ¿eh? O sea, solamente así se explica que, por ejemplo, el secretario de Estado de Comunicación, puesto importantísimo en la administración, sea un tipo como Miguel Ángel Oliver. El tío que se inventó lo de las manos del presidente, que nos guían con pulso firme por el proceloso océano de la política. Mira, ese tío en la Revolución Francesa, solamente por haber subido la foto de las manos, ya la habían guillotinado, le habían cortado la cabeza. Ignacio Zembrero, que es un periodista cojonudo, por eso lo echaron del país, porque era muy bueno, muy independiente, publicó hace pocos días un artículo muy bien documentado, con datos de la OCDE, donde se acreditaba, con cifras, con papeles, que España, de todos los países de la Unión Europea, es donde la administración pública está más politizada, es decir, donde más carguitos se reparten. Llega el político electo nuevo, llámese Rajoy, llámese Sánchez, y venga, a tomar por saco todos los funcionarios que están haciendo bien su trabajo y pongo a los míos, porque debo muchísimos favores. Bueno, como vosotros lo intentaron, menos mal que dijisteis que no. Venga, os damos el defensor del pueblo a cambio de que nos apoyéis. La CNMV, un carguito en el Consejo del Poder Judicial. Es que era como, habíamos vuelto a la época de los romanos, tío. O sea, me lo imaginaba Pedro Sánchez ahí tumbado en el triclinio, en plan Marco Licinio Craso con las uvas, ¿verdad? Y de repente entra el esclavo, amo, se han sublevado los partos. Dice, de veras, dadles Cilicia, dadles Mesopotamia, para comprarlos, ¿entiendes? Oh fuerza divina, omnímodo poder. Me preocupa muchísimo ahora mismo lo que está pasando en el electorado de izquierdas, porque mira, hay una escuela muy arraigada, una postura política que es, no, nos han defraudado, la izquierda nos ha defraudado, ya no voto, ¿no? Como si fuera un desengaño amoroso, ni te llamo ni me llamas, hemos roto para siempre, ni tú para mí ni yo para ti, no, eso es el equivalente a que se joda el capitán que no como rancho. Mira, te aseguro que el capitán no se jode si no come rancho. El capitán, o sea, el cambiacolchones, el hombre blanco, el hombre guapo que habla con lengua de serpiente, tiene su futuro asegurado ya para siempre, con todos los privilegios que le da la ley española. Le dan despacho, le dan secretarias, coche oficial, sueldo vitalicio, es un huevo de dinero. O sea, se la suda por delante y por detrás que no coma rancho. Hay que votar el día de... Y no solamente hay que votar lo mismo, Juan Carlos, lo mismo. Me da igual que votarais PP, Ciudadanos, Podemos o PSOE. Hay que votar exactamente, hay que comportarse como cuando te trae mal la comanda el camarero, ¿sabes? Que mucha gente dice, pues si yo he pedido cordero, me trae usted una merluza. Hay gente que tiene tanta hambre que dice, bueno, venga, ya que la ha traído, me la como. ¿Por qué? Si has pedido cordero, que te traiga el camarero el puto plato de cordero. Mira, te voy a regalar una frase para la posteridad. Solamente el fanatismo electoral nos salvará del fanatismo electoralista, que es el que quiere Sánchez, ¿no? Repitamos las elecciones hasta que me salga lo que me sale del ciruelo. Una y otra vez votando lo mismo para que impere, para que prevalezca el artículo 1 de la Constitución española, que dice: la soberanía nacional reside en el pueblo español. Aquí no se trata de si puede el Coletas con Sánchez o Sánchez con el Coletas. Aquí se trata de si puede el votante con el político. Ojalá pudiéramos resucitar a Atahualpa Yupanqui y nos viniera a cantar a Pedro el guapo, al hombre guapo que habla con lengua de serpiente, lo de basta ya, de que el político mande, basta ya, de que Pedrito nos mande, basta ya. Yo sería presidente del gobierno y tengo que reconocerle que sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Duerme, Pedrito, que la gente ya está al mando, Pedrito. Duerme, Pedrito, que tu fosa está acabando, Pedrito. Te van a traer cagarruta para ti, te van a dar en la nariz así, así. Las urnas van a ser muy duras para ti. Se acabó la legislatura para ti. Y cuando Pedro despierte, va a venir el coleta y ¡zas! Te quita la sillita, chaca bomba, chaca bomba.
pueblo se va armando, Pedrito. Déjenme por lo menos soñar. Españoles. Franco será exhumado. ¡Ay! Un pequeño paso para la memoria histórica, pero un gran salto para la campaña electoral del Partido Socialista. Precisamente hoy, ¡qué gran anuncio! El mismo día en el que se ha hecho oficial la convocatoria de elecciones generales. Su Majestad el Rey ha firmado esta mañana el Real Decreto por el que se dispone la disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y la convocatoria de elecciones generales. Parece que la momia del dictador, con maldición incluida, recuerda a esos conejillos que entran y salen de la chistera del mago. Nada que ofrecer por aquí, nada que ofrecer por allá y tachán, tachán, Franco al Pardo a mes y medio de las elecciones. Un éxito más del gran Pedro Sánchez y su prestidigitador Iván Redondo. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será, señorías, en breve, en muy breve espacio de tiempo. 14 meses de errores, incluyendo desmentidos hasta del Papa Francisco. Y solo una genio como Carmen Calvo, asistida por Iván Redondo, podían haber dado tanto juego a la Fundación Franco que después brindaría la alfombra azul y parda a Vox. 372 días con Vox, con la familia del dictador, con el Prior del Valle, con la Fundación Maldito Francisco Franco, teniendo horas y horas de televisión. O a lo mejor esto es lo que quería Sánchez. Las televisiones de este país convertidas durante más de un año en altavoz del fascismo y dándoles argumentos por lo mal que se hacían las cosas. Y después, votadme, votadme, que viene el trifachito. Mientras, la verdad es que ahí sigue la Francisco Franco esperando el dinero de empresarios o políticos, a mayor gloria del mayor asesino de la historia de España. El mayor asesino de la historia de España celebrado por canallas que vivieron muy bien durante la dictadura. Pero bueno, al final se ha hecho justicia. Y como en las películas de Hollywood, el malo a una tumba en el Pardo y el galán, el guapo, a ponerse una nueva medalla. A lo mejor la que no le ha quitado a Billy el Niño. Ah, no, que tendría que ser entonces otra. En fin, que si en las próximas elecciones no sale gobierno, no os preocupéis, porque igual siguen dando tumbos de aquí para allá los gusanos incorruptos del responsable de la muerte de más de 600.000 españoles, que igual descansa en una nueva convocatoria de elecciones. ¿O no? Y así hasta el infinito. Franco para la eternidad. ¡Ay, Franco, qué suerte tienes, ladrón! Desobedientes. Así es España. Hasta mañana.